Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 7. La semana pasada el Señor empezó a guiarnos sobre la necesidad que tiene nuestra vida de tener entendimiento acerca del tesoro que nos ha sido provisto, y que no simplemente podamos verlo como el tesoro, sino que nosotros podamos entender que Jesucristo debe de ser mi tesoro. Una cosa es el tesoro y otra cosa es mi tesoro. Si para la iglesia Jesús sigue siendo el tesoro, vamos a seguir viendo a la distancia, de lejos, algo que es muy bonito, pero que no es valioso para mi corazón. Pero cuando Él es mi tesoro, vamos a entender con todo el corazón que Él es todo lo que Dios me ha provisto, y entre más Dios me lo deja ver, más quiero dejar todo por tenerlo a Él. Más entiendo que nada de este mundo me atrae, que nada de este mundo me enamora, que nada de este mundo me cautiva. Es más, entre más veo todo lo que pasa en este mundo, y no sé si le acontezca en su corazón, pero le decía: Señor, aunque yo no tengo el deseo de morirme, y aunque el deseo de mi corazón es que se cumpla tu voluntad en mí, Señor, yo cada día quiero estar más allá y menos acá. Cada día hay un mundo que cada vez está más oscuro. Yo le digo: Señor, mi anhelo cada día, Señor, es: ¿cuándo será el momento de cerrar los ojos acá y despertar allá, viendo su gloria, su magnificencia, ya no viéndola de manera lejana, ya no teniendo luchas, sino disfrutando a plenitud del Salvador, donde no haya nada que impida a nuestro corazón poder disfrutar de todo lo que Él es, de todo lo que Él es? Y Dios nos está despertando en ese anhelo profundo. Y dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto es muy, muy hermoso para nuestro corazón. Hace unos días veíamos la necesidad de tener entendimiento. No pierda de vista esto, mi amado, porque lo que más hace que nuestra vida esté seca y sin fruto es que oímos mucho y entendemos poco. La iglesia tiene mucha información, pero vive muy poquito de todo aquello que sabe. La iglesia sabemos recitar muchos versículos, sabemos expresar muchas teorías, podemos expresar muchas doctrinas, podemos decir muchas cosas, pero aún la iglesia diciendo todas esas cosas y teniendo tanta información, es que aún tenemos mucha gente creyente que casi son teólogos en cuanto a la información, pero siguen siendo bebés en cuanto a la vida, porque de toda esa información muy poco ha traspasado sus corazones. Y por eso tenemos una profunda necesidad de entendimiento, de asimilar, de procesar, de crecer en todo lo que Dios nos va mostrando de quién es Él. Porque si Dios todos los días me va dejando ver quién es Él, pero mi deseo por Dios no crece, hay algo que no está funcionando bien en mi corazón. Y el problema no está en Dios. La Escritura dice que no todo el que desciende a Israel es israelita, ¿cierto? Y dice no que la palabra de Dios haya fallado en ninguna manera, sino que nos habla acerca de cómo estamos atesorando lo que Dios ha hablado de sí mismo en nuestros corazones, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice que no seamos oidores olvidadizos. Nosotros necesitamos meditar en todo lo que Dios nos habla, mis amados, en todo lo que Dios nos va enseñando.
necesitamos ir y preguntarle nuevamente al Señor: Señor, esto me estás dejando ver que la fe no es para que se cumplan mis deseos, sino para que se haga tu voluntad en mí, para que yo pueda confiar en que todo lo que tú te has propuesto hacer en mí, tú lo vas a hacer. Señor, ayúdame a entender esto, porque cada vez, Señor, lo escucho y suena muy bonito, pero apenas salgo y lo olvido, vuelvo a la misma teoría de antes. Señor, te sigo buscando para que hagas lo que yo quiero y pierdo de vista que no estoy aquí para que tú hagas mi voluntad, estoy aquí para que tu voluntad sea hecha en mí, sea hecha en mi corazón, sea hecha en mi vida. Necesito entenderlo en mi corazón y en mi vida. El miércoles estudiamos algo sobre que Jesús no es el que suple las necesidades. Jesús es mi necesidad, y eso es algo mayor. Pero esas frases suenan muy bonitas, y esas frases dicen cosas muy bonitas, pero una frase muy bonita, si no la entiendes, no sirve para nada en tu vida, mi amado. No da ningún fruto, no te lleva a ninguna dirección. Tal vez lo único que va a producir es que se va a endurecer más tu corazón, porque cada día dices cosas más bonitas y eres más indiferente con Dios. Mis amados, si no entendemos la palabra de Dios, cada día vamos a decir cosas más bíblicas, pero cada día vamos a estar más indiferentes con Dios. Porque no olvidemos, ese frío, esa falta de relacionarme con Dios, con su palabra, la excusa no es que no hay tiempo. La excusa es, la respuesta es que no hay ese anhelo en el corazón. Hay algo que no está pasando, mis amados. Porque cuando algo pesa en tu corazón, entonces, y se va volviendo valioso, si nosotros miramos en nuestra vida, nosotros siempre vamos a terminar sacrificando lo de menos valor para poder dedicarle el tiempo a lo de mayor valor. ¿Es cierto o no es cierto? En todo pasa. ¿Cuántas veces le damos tanto valor al trabajo que sacrificamos muchas cosas, aún familiares y todo eso, por ese trabajo, porque le estamos dando un valor? El asunto es cuando la iglesia lo primero que sacrifica es su relación con Dios, es su búsqueda de Dios, es su intimidad con el Señor, es la relación con su palabra. Lo primero que sacrifica, ¿y sabe por qué es lo primero que sacrifica? Porque uno sacrifica siempre de primero lo que es de menos valor para el corazón. Por eso Cristo no puede seguir siendo el letrero de la iglesia en tu corazón. No puede seguir siendo el nombre que sobresale en la Biblia, pero que no sobresale en tu corazón. Mis amados, Cristo es la vida provista por Dios para nosotros. Cristo no es algo, es alguien. Y ese alguien es el todo que Dios nos ha provisto. Si no tienes a ese alguien, y ese alguien no es el tesoro de tu corazón, mis amados, aunque te llenaras de dinero, de fama, de títulos y de reconocimientos, la única descripción que podría hacer de ti es que eres una persona desventurada, pobre, miserable, ciega, aunque tenga todo. Mis amados, si un ser humano gana el mundo entero y la vida de Cristo no es la realidad de su corazón, esa persona es un miserable. Miserable no es el que ves por la calle con un bulto, dominado por las drogas. Miserable es el que aún siendo rico, ocupando altos cargos, tiene su corazón vacío de Dios. Su vida está en miseria. Porque la riqueza del creyente es una persona, el Señor Jesucristo. De manera, mis amados, que aún necesito entender la frase que les decía ahora. Cristo no es el que suple tus necesidades, Cristo es tu necesidad, ¿cierto? Y eso pone un orden. Cuando tú y yo entendemos que Cristo es nuestra necesidad, vamos a ver a Cristo haciendo su voluntad
y permitiéndonos ver su cuidado en todas las áreas de nuestra vida conforme a su voluntad, no conforme a mi deseo, no conforme a lo que yo quiero. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Pablo habla acerca de la riqueza que tiene la vasija, y la riqueza de la vasija es Cristo. Por un lado muestra lo que le da valor a tu vida delante de los ojos de Dios, y es la gloriosa vida de Cristo. Pero por otro lado muestra la fragilidad, ¿qué? La fragilidad humana. Pero qué hermoso que entre más frágil es el ser humano, más reposa la gloria de Dios sobre ese ser humano, porque ese ser humano es más dependiente, porque ese ser humano cada vez es más sumiso al Señor, ¿cierto? Tan hermoso que cuando pasan muchas cosas en nuestra vida, todas nos vuelven dependientes de Dios. A nosotros no nos gusta que se nos quite, pero lo que se nos quita nos vuelve tan dependientes del Señor, porque vamos siendo conscientes, ¿cierto? En estos días que no he podido mover mucho un brazo, porque casi no lo he podido levantar, el brazo derecho, y entonces cosas que podía hacer antes no las pude volver a hacer. Esta semana vinimos a pegar un mueble allí en la cocina, ¿sí? No era capaz de atornillar, ¿cierto? Entonces mi hijo vino conmigo a ayudarme y le dije, ahí le tocó, ¿cierto? Pero yo no estaba frustrado porque no podía atornillar. Yo le decía, gracias Señor, porque aunque no tengo fuerza para voltear ese tornillo, Señor, hoy tuve las fuerzas para pararme y no son mías, fue tu gracia, fue tu misericordia. Entonces empiezas a mirar al cielo y no estás frustrado por lo que no puedes hacer, estás agradecido por lo que puedes hacer. Señor amado, puedo respirar, puedo alabar, puedo bendecir, puedo glorificar tu nombre de una manera muy especial. Pero perdemos de vista, mis amados, cuál es el tesoro, y por eso Dios nos está guiando de una manera sobrenatural hacia ese tesoro indescriptible, inescrutable, precioso, todopoderoso, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es muy importante que podamos entender el valor de ese tesoro, porque ese valor ahora lo que va a determinar es mi relación con Dios. Préstele mucha atención a esto, mi hermano. ¿Dios te ama? Entonces, el problema no es seguir buscando si Dios te ama, porque Dios, ¿qué? Te ama. Y ya la prueba máxima de su amor se manifestó en una cruz del Calvario. El Señor entregó su vida para rescatarnos. No dio cosas para rescatarnos, mis amados, para que pudiéramos esta mañana, esta pequeña porción, este pequeño rebaño, estar reunidos aquí en su nombre. Mis amados, para que esto fuera posible, costó la vida de Jesús. ¿Te das cuenta, mi amado? No es una pequeña cosa. Costó la vida del que sostiene el universo, costó la vida del que hizo todas las cosas con su diestra de poder. Esa vida costó para que nosotros fuésemos su pueblo, su iglesia. Entonces el problema no es si Dios te ama, porque Él ha dicho que nos ha amado con amor eterno, con un amor que no deja de ser, con un amor que no cambia. Entendamos, Dios no es como el hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como tú ni como yo, entiéndelo. Dios no tiene los altibajos que tú y yo tenemos, que un día nos levantamos con todo el ánimo y el otro día nos levantamos en el piso. Ese no es Dios, mis amados.
Un día nos levantamos amando a todo el mundo y todo el mundo nos cae bien, y al otro día apenas alguien nos hizo mala cara, todo el mundo nos cae mal y a todo el mundo aborrecemos. Ese no es Dios. Mis amados, no hay forma de que Dios se levante con el pie izquierdo. No hay forma. Dios siempre es el mismo. Su amor no cambia, su amor es eterno. Pero ahora lo que necesita ser definido no es el amor de Dios, porque el amor de Dios ya está definido. ¿Ya está definido el amor de Dios? Ahora lo que necesita ser definido cada día es el amor de tu corazón hacia Dios. Eso sí es lo que necesita ser definido. Eso sí es lo que no está definido. Eso sí es lo que no está claro dentro del corazón. Y por eso necesitamos entender cuál es el tesoro, porque si no entendemos qué tesoro es Cristo, nuestra relación con Cristo va a seguir siendo lo que un día tal vez señalamos de todo el mundo, pero que se va volviendo poco a poco nuestra realidad. Que muchos tenían a Jesús en una cruz y nosotros ya dejamos de tenerlo en una cruz y lo tenemos ahora en una Biblia. Lo cambiamos fue de lugar. Los católicos lo tienen en una cruz, los cristianos lo tenemos en una Biblia. No, mis amados, Dios no trajo ni a su Hijo para que se quedara en una cruz, porque Él de esa cruz resucitó. Y no lo trajo para que quedara en la historia de una Biblia, porque ese Cristo que resucitó dijo: si yo me voy, les conviene, porque vendré por medio de mi Espíritu y habitaré en cada uno de ustedes. De manera, mis amados, que Cristo no está muerto, Él vive y vive en cada uno de nosotros, para que podamos ser partícipes de la gloria maravillosa de Dios. Pero si no entiendo el valor de Cristo, entonces voy a seguir buscando muchas cosas, atesorando muchas cosas, y como les decía hace unos momentos, cuando haya que sacrificar algo por algo valioso, entonces sacrificamos lo de menor valor. Mis amados, lo que debiera estar la iglesia era sacrificando todo por ganar a Cristo, pero para la iglesia hoy todo está al revés. Todo es una excusa para no buscar de quién. Si llueve, si hace calor, si es de día, si es de noche, si es muy temprano, si es muy tarde. No. Hace unos días, la semana anterior o hace 15 días, no recuerdo, el Señor nos guió para que convocáramos un tiempo de oración el lunes festivo. Y alguien me escribió después de que puse el anuncio: pastor, pero usted sí se dio cuenta que hoy es lunes festivo. Gracias a Dios que para responder un mensaje de esos uno tiene tiempo de pensar, porque si no lo hubiera respondido mal. Mi respuesta hubiera sido: ¿y qué? ¿Es acaso en el reino de Dios hay lunes festivos? ¿Es que el tiempo es suyo o es de Dios? Porque ahora nosotros creemos que es que Dios es el que tiene que pedirnos cita. Y el problema es que hoy es más fácil conseguir una cita con la EPS que conseguir que un llamado creyente le dé una cita a Dios, porque no tiene tiempo, porque no tiene agenda, porque está ocupada, absorbido por inmensidad de cosas dentro de su caminar. Filipenses capítulo número 3, versículo número 7. Filipenses 3, 7. Dice la escritura: algo aconteció en el corazón de un hombre, que es algo que tiene que acontecer en el corazón de todos los hombres que sean salvos, si es que en verdad hay salvación en el corazón.
Porque una cosa es tener la idea de ser salvo porque voy a un lugar, y otra cosa es tener la vida de Cristo y lo que la vida de Cristo está produciendo en el corazón. Si la vida de Cristo no está produciendo un cada vez mayor anhelo de las cosas de arriba donde Él está sentado, y cada vez un mayor desprecio a las cosas terrenales, mis amados, pregúntate, ¿qué salvación hay en tu corazón? Si la salvación no es un método, la salvación es una vida. Cuando Cristo nos salvó fue para volvernos al diseño original. Y el diseño original es la vida de Él gobernando mi corazón, dirigiendo todo lo que yo soy. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchas cosas tenían valor, pero cuando Cristo apareció, muchas cosas que tenían valor, comparadas con Cristo, se convirtieron en aquello a lo que estoy dispuesto a renunciar por causa de Cristo que apareció en ¿quién? En mi vida. Todo lo demás se volvió algo a lo que yo puedo morir a mi vida, porque ahora hay algo supremo ocupando mi corazón. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire lo hermoso, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces recordamos de una manera especial que la fe provista por Dios es para que se cumpla en nuestras vidas todo lo que Dios ha dispuesto, ¿cierto? De manera que Dios no necesita nuestras ideas, Dios no necesita nuestros aportes, Dios lo que necesita es nuestra sujeción y nuestro sometimiento a su voluntad y al deseo de ¿quién? Al deseo de su corazón. No podemos perder de vista esto, mis amados. Cuando el ser humano busca su propia gloria, el ser humano toma un camino donde empieza a perderse. Cuando el ser humano busca su propia gloria. No olvidemos cómo compara el Señor la gloria del hombre, que es como la hierba que hoy es y mañana se seca y es echada en el horno. Cuando quiera ver qué tanto valor le estás dando a todas las cosas terrenales que buscas, haz un ejercicio sencillo. Coja una mata, arránquela de su matero, déjela en una mesa, ¿sí? A los 3 o 4 días, ¿cómo está esa mata? Seca, sin vida. Las hojas empiezan a ponerse negras, ¿sí o no? Empieza a oler, ¿cierto? A mata muerta, ¿cierto? Y entonces usted recuerda: Señor, ayúdame a no poner la mirada en las cosas que perecen, porque esa es la gloria del hombre. Así de pasajera, ¿cierto? Y eso fue lo que el hombre hizo cuando Eva vio el árbol de la ciencia del bien y del mal como algo codiciable para alcanzar sabiduría. Y cuando tomó de ese árbol de una manera tremenda, empezó a buscar su propia gloria, empezó a buscar su propia realización, y eso es fugaz, pasajero. Eso no es duradero. La gloria del hombre se desvanece. Se desvanece. Es más, uno ve cantidad de gentes. Hace un tiempo en algún lugar estábamos en una visita y pasó un señor que difícilmente se podía mover. No movía la mitad de su cara, la mitad de su cuerpo tampoco.
Iba con un bastoncito y la señora de la casa dijo: mire, ese señor que va pasando allá, eso era una eminencia. Eso era uno de los jueces más importantes de este país, ¿cierto? ¿Dónde quedó su gloria? ¿Cierto? ¿Dónde quedó todo eso? Se desvaneció. Eclesiastés capítulo número 2, versículo número 11. El ser humano enfrenta mucho sufrimiento por no entender esa verdad de cuál es el tesoro que llena su corazón. Y lo que más hace sufrir al hombre no son sus circunstancias, sino no entender, mis amados. Hay una cantidad de cosas que el hombre ha diseñado que llenan es de frustración ¿a quién? Al hombre. Mis amados, hay algo muy bonito, ¿sí o no? Esto me hizo acordar hace unos días. Les voy a contar algo que me pasó un día con una sobrinita, porque se acercó mi sobrinita y me decía: cierto que Camilo es muy bonito. Y entonces ya lo miraba y decía que Camilo era muy bonito, hablando de mi hijo. Y entonces yo la quedé mirando a ella y le pregunté: ¿y cómo te parezco yo? Y entonces ella dijo: un poquito feíto, ¿cierto? Me dijo ella. Y entonces, si Dios no se revela a tu corazón, entonces usted se va a darse martillo en el lugar secreto, porque hay unos bonitos y otros, ¿cierto? Pero cuando vas al Salmo 139 y dice que cada una de las partes de mi cuerpo las formó Dios, y que Dios puso mis rasgos, que Dios puso mi estatura, que Dios puso la forma de que fuera orejoncito, narizoncito, que fuera ojerosito. Y entonces yo voy y me miro, no en lo que opinan los seres humanos, porque una persona que se mantiene descalificando al espejo y toda hora se ve fea, ¿cómo me va a calificar bien a mí? Si ni siquiera ella se ve bien y ni siquiera se acepta. Entonces yo voy y entiendo y digo: sí, Señor, es que tú no nos pusiste el modelo de una silueta vendida por las revistas. Señor, tú lo que quieres hacer es que te veamos y que nuestras vidas sean un reflejo tuyo. Cuando nuestras vidas son un reflejo de Él, no importa el estuche, lo importante es el contenido de quién, el contenido de la vasija. Y entonces ya no estamos frustrados frente al espejo. Sí, y tristemente, con todo el amor voy a decir lo que digo, lo que voy a decir hoy, con todo el respeto. Pero es que hoy, desafortunadamente, entre más bonito el hombre, más tira a ser mujer. Tristemente, más tira a ser mujer. Los hombres más pintoncitos se volvieron gays. Y entonces fíjese cómo eso distorsionó la imagen de Dios. Pero cuando tú te encuentras con Dios, y ese es Dios el que afirma la imagen de Él en ti, mis amados, no importa que tu belleza no coincida con el estándar, después de que tú te sientas amado, mis preciosos hermanos, no hay nada que tire tu vida al piso, porque ya te sientes realmente lo que eres en las manos de el Señor. Y todo es efímero, aún la belleza, ¿sí o no? Muchas cosas y muchas damitas que fueron muy bonitas, un día ya fueron más adultas y ya no estaban tan bonitas. Hombres que fueron muy pintosos, fueron adultos y ya no estaban tan pintosos. Mis amados, la belleza pasa, la fama pasa, la riqueza pasa,
pero la gloria de Dios permanece para siempre en la gloriosa vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y dice Eclesiastés 2:11 en la Reina Valera: miré luego todas las obras que había hecho mis manos, dijo Salomón, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En otras versiones dice que miró todo el trabajo que había hecho y todo el esfuerzo, y fue como si hubiera cogido el viento en sus manos. A ver, coja algo de viento en su mano. ¿Qué puede retener? Bueno, el Señor le está diciendo, esa es la gloria del hombre. Es como tratar de retener el viento. Y si usted está soplando y coge, abre la mano y no hay nada. Y eso es lo que dice ahí, eso es lo que significa vanidad y aflicción de espíritu. Es querer como atrapar el viento, lo cual es ¿qué? Imposible. Pero hay algo que sí nos ha sido otorgado, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos la parte final de esta mañana. Porque empezamos a ver la semana anterior Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no que se ve, y empezamos a ver cómo el Señor nos deja ver su obra en un hombre llamado Abel. Nos deja ver su obra en un hombre llamado Enoc, su obra en un hombre llamado Noé. Alcanzamos a ver su obra en un hombre llamado Abraham, que particularmente veíamos que nos llamó la atención cómo Abraham llegó a la tierra prometida, y en la tierra prometida habitó como extranjero y como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que Dios lo llevó al lugar donde Dios después iba a manifestar al Salvador. De manera que Dios lo que le quería mostrar no era un lugar, sino al Salvador. Y necesitamos entenderlo, porque necesariamente es lo que Dios está obrando de una manera especial. Aún necesitamos entender todo este asunto del conflicto de Israel, pero desde el ámbito espiritual, mis amados. Porque nosotros podemos ensañarnos con Israel. La palabra de Dios dice que oremos por la paz de Jerusalén, ¿cierto? Pero no está hablando que oremos porque allá en esa tierra física no pase nada. Recuerde que la paz provista por Dios en Jerusalén fue una persona. Si usted puede mirar otras cosas, usted termina orando es por la nación de Israel y que nadie toca al pueblo de Israel. No, mis amados, Dios está haciendo cosas tan bonitas que en este momento, en medio de ese conflicto, mire, hay gente de Israel que se está convirtiendo a Cristo, y hay gente de ese pueblo del Líbano que se está convirtiendo a Cristo, y hay gente allá en la franja de Gaza que se está convirtiendo a Cristo. De manera que en medio de todo ese conflicto de hombres externos, Dios está levantando un pueblo para Él, una ciudad construida por la mano de Dios. De manera que no podemos ensañarnos en un conflicto natural. Tenemos que rogar de una manera especial que la paz de Dios provista por Él, que es Cristo, habite en cada corazón. Porque como está escrito, Dios el Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Y es la vida que Dios está trayendo al corazón. De manera que eso nos lleva a clamar: Señor, que tu luz siga alumbrando el corazón de una manera sobrenatural. ¿En medio de quién? En medio de nosotros. Que todo eso nos advierte que cada día estamos más cerca de la venida de quién? Del Señor, como dice la Escritura. Cuando veamos que todas esas cosas acontecen, que nos pongamos firmes porque nuestra redención está cerca. Que no nos llenemos de glotonerías o de embriagueces o de los afanes de esta vida, sino que roguemos delante de Dios ser sostenidos por su mano y estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos entonces allí en Hebreos capítulo número 11, verso número 24. Y la vida de Moisés. Nosotros a veces creemos saber mucho hasta que Dios nos abre un poquitico de su palabra
Y uno dice: wow, Señor, tu palabra es un eterno presente. La palabra de Dios no es pasado, la palabra de Dios es un eterno presente. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y aquí hay una historia gloriosa del pasado, pero que cuando Dios nos permite recibir luz en el presente, es de gran bendición para nuestro corazón, porque ciertamente nos deja ver cómo un hombre hace 3500 años, un hombre hace 3500 años, cuando toda esa realidad de Cristo no era tan palpable como hoy, estuvo dispuesto a dejarlo todo por ese tesoro invaluable e incalculable. Pero tenemos que contemplarlo un poco más y visualizarlo un poco más, porque no olvidemos quién llegó a ser Moisés en Egipto: el hijo de la hija de Faraón. Y ser hijo de la hija de Faraón, mis amados, era mucho más importante que ser hijo del presidente de Estados Unidos. Porque el hijo del presidente de Estados Unidos es el hijo de una persona que no es dueña de nada y que simplemente ejerce gobierno por 4 o 5 años, y apenas pase su gobierno vuelve a desaparecer. ¿Cierto o no cierto? Pero mis amados, el faraón era vitalicio y el faraón era dueño de todo. El presidente de Estados Unidos gobierna algo de lo que no es dueño. El faraón era dueño de todo el territorio que él tenía. De manera que ser hijo de la hija de Faraón era ser una persona que sumamente llena de riquezas. Tenían derechos a todos los deleites que posibles. Los egipcios eran considerados como dioses. El faraón era considerado como un ¿qué? Como un dios. De manera que la posición en la que estaba Moisés era una posición donde definitivamente él podía recibir muchos beneficios, hablando humanamente, desde la posición en la que tenía, en cuanto a riquezas, en cuanto a servidumbre, en cuanto a darse gustos. Es que mire, para Moisés ni siquiera había sido un problema haber matado a un egipcio, porque con la posición que tenía, ¿qué hacen los hombres en posición de autoridad? No esconden muchas cosas. Simplemente desde su autoridad dan una orden, borren ese historial y punto. Y sigue gobernando lleno de maldades, como si no pasara ¿qué? Como si no pasara nada. Esta semana veía una entrevista acerca de un escándalo que hay con el presidente de Bolivia, Evo Morales, por el abuso de una niña de 14 años con la que tuvo un hijo, ¿sí? Y en la entrevista que le hacían a un periodista, le preguntaban al periodista boliviano: pero ¿y la mamá de la niña qué pasó? Y dijo: mire, la mamá estaba acusada de un asesinato, y para el presidente, cuando era presidente, no tener problemas, mandó que le borraran todo el historial. Hasta el día de ayer ella era una mujer con antecedentes judiciales. Hoy amaneció aún teniendo le habían dado un carnet de un pasaporte como presidencial,
diplomático, ¿cierto? Sin haber ocupado ningún cargo político, de manera que desde el poder humano se pueden hacer muchas de manera que la muerte de ese egipcio de manos de Moisés hubiera podido ser ocultada y listo. Pero ¿qué dice la escritura? Hace 3500 años un hombre empezó a ver algo que no se puede ver con los ojos naturales, algo que lo llevó a comparar que toda la riqueza de Egipto no tenía el suficiente valor, y él prefirió ser despreciado con el pueblo de Dios que gozar de esos deleites temporales. Mis amados, a lo que Moisés renunció no fue una bobada. Me tomé el trabajo de entrar y investigar una pequeña cosa para traerles un dato. Uno de los futbolistas que más dinero gana en el presente es uno muy famoso llamado Cristiano Ronaldo. Se dice que gana entre 200 y 285 millones de dólares al año. Por aquí hice la cuenta, yo la busco aquí. De manera que este hombre que se gana 200 millones de dólares al año, sin contar todo lo que se gana por publicidad, por marcas, por todo ese tipo de cosas, se gana la módica suma diaria de 2.191 millones de pesos. Se gana este futbolista Cristiano Ronaldo. Se gana por hora 91.324.200 pesos la hora. ¿Sí o no? Y eso que dejaría boquiabierto a muchos, ese comparado con las riquezas a las que tenía derecho Moisés en Egipto, ese Cristiano Ronaldo era un chichipato. Porque los faraones en Egipto podían morirse y ser embalsamados en puro oro, podían bañarse en oro. Las riquezas de Egipto eran impresionantes. Y ese Moisés estuvo dispuesto a renunciar a todo eso que se le proponía para abrazar una sola cosa. No sé cómo Dios se reveló a Moisés, que 1500 años antes de que hubiera venido Cristo ya estaba dispuesto a renunciar a todo por ese Cristo que iba a venir. No fue una pequeña renuncia. Ese era el imperio del momento, el que gobernaba en esa hora, y prefirió los sufrimientos de Cristo y sufrir con su pueblo el vituperio de Cristo antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Porque dice ahí después, por una razón, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Hubo algo que empezó a ver, que se convirtió, que cuando vio ese galardón provisto por Dios comparado con todas las riquezas de Egipto, definitivamente dijo: esto no tiene valor frente a eso tan sublime. Ahora, eso nos debería dar vergüenza a nosotros. Y vergüenza porque nosotros, siendo chichipatos que estamos pegados a unos muebles viejos, a salarios paupérrimos, ¿sí? Hacemos todo lo contrario. Dejamos a Cristo para abrazar las miserias de Egipto. Moisés renunció a las riquezas de Egipto para abrazar el vituperio de Cristo. Y hoy la iglesia hace al contrario. Deja a Cristo para abrazar las miserias de Egipto. Porque finalmente a lo que nos toca renunciar es muy poquito comparado con aquello en el lugar donde estaba ¿quién? Donde estaba Moisés. Porque si no entendemos el valor del tesoro, si no entendemos lo que significa el galardón, porque el problema del evangelio que hoy se predica en nuestro tiempo es que el evangelio de hoy se predica de esta manera: Cristo murió
Cristo resucitó para que tú ahora seas hecho hijo de Faraón. Ese es el evangelio que se predica ahora, que Cristo murió y resucitó, que para lo que tú no habías tenido, ahora en Cristo lo tengas. ¿Sí o no? Y se utilizan muchas frases, ¿sí o no? Para que tú seas bendecido. Eso es un falso evangelio, mis amados. El verdadero evangelio te lleva a morir a todos los tesoros terrenales, porque hay un único tesoro por el cual dar la vida y entregarlo absolutamente todo. Pero si no conoces ese tesoro, y ese tesoro sigue siendo de lo de menos valor en tu corazón, siempre te costará renunciar, porque no tiene valor. Si Cristo no tiene todo el valor en tu corazón, tu vida de renuncia no será posible. Pero si Cristo empieza a pesar en tu corazón, tú estarás dispuesto a renunciar, porque hoy hay una iglesia que vive sin idolatría. Los ídolos de la iglesia ya no son de yeso. Los ídolos de la iglesia hoy son de carne y hueso. Los ídolos de la iglesia hoy son los hijos. Estamos dispuestos a dejar todo por los hijos. Los ídolos de la iglesia hoy son los noviazgos. Estamos dispuestos a dejar todo por la novia o el novio. Son ídolos de carne y ¿qué? Mis amados, y esos ídolos, por allá trajeron el arca de Dios y la metieron en el templo de un dios llamado Dagón. A la mañana siguiente amaneció la estatua del ídolo sin cabeza. Volvieron y le pegaron la cabeza. Al otro día volvieron y ya estaba sin cabeza, sin manos y sin pies. Mis amados, la gloria de Dios va a descabezar los ídolos del corazón, porque no puede haber más tesoro que Cristo. Y vas a tener el valor correcto por las personas que hay a tu alrededor cuando tengas el valor correcto del tesoro dentro de tu corazón. Si Cristo es valioso para tu corazón, entonces aprenderás a valorar a tu esposa. Ese es el orden. Porque un hombre no es infiel porque su esposa tenga fallas o no las tenga. Ese hombre es infiel porque Cristo no es el tesoro de su corazón. Porque cuando Cristo sea el tesoro de su corazón, ese va a temblar ante Cristo antes de serle infiel a su esposa, porque tiene temor de Dios en su corazón. Si no hay temor de Dios en su corazón, vamos a traspasar siempre los límites. Los vamos a pasar. Mis amados, el Jesús del evangelio no es un medio para ganar dinero. El Jesús del evangelio no es un amuleto para ganar la lotería. No nos engañemos más. Jesús no es la clave para la prosperidad terrenal. ¿Y saben por qué? Porque el Jesús del evangelio, Él mismo es el tesoro. Él mismo es el valor. Él mismo es el premio. Porque no nos va a dar nada más, porque Él es el todo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Pero ese tesoro tiene que ser hallado por la iglesia, tiene que ser encontrado por cada uno de nosotros. ¿Por qué dejó Moisés todo? Por el galardón. Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y tener la mirada puesta en el galardón fue lo que lo llevó a sufrir el oprobio, a enfrentar el sufrimiento. El galardón es por lo que estamos dispuestos a renunciar a todo para tenerlo a Él. Tenía la mirada puesta en el galardón. El galardón es eso que nos quita el aire. El galardón es eso por lo que estamos dispuestos a dar la vida. Ahora el asunto es, ¿tu galardón es celestial o es terrenal? Porque es lo que estás dispuesto a dar la vida. ¿Qué es lo que te roba el aire? ¿Qué es lo que te mueve el piso? Eso es por lo que estás dispuestos a dar la ¿qué? A dar la vida. Y Moisés estuvo dispuesto a dar su vida cuando tenía la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Porque si la imagen de Dios está distorsionada, aunque yo me entregue con un todo, si la imagen es distorsionada, me voy a ir en el camino equivocado.
Nada más piensen en esto, mis amados. Si un avión se le marca un itinerario, pero ese avión solo en su partida se movió 1 grado, en su partida se movió 1 grado es muy poquito, pero se movió solo ese grado y siguió en esa dirección, entre más avance, más lejos está del camino que se le trazó. Y fíjese que solamente se movió 1 grado al inicio, le bastó 1 grado para que al avanzar terminara sumamente que, si va rumbo a Bogotá y se movió 1 grado, va a resultar por en el Amazonas. Solo le fue suficiente una pequeña movida. Mis amados, necesitamos entender la obra de la cruz. Necesitamos ocuparnos de la salvación. Y la salvación es Cristo para nosotros. Él ha ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vamos a terminar con Isaías 53. Acompáñenme allí, por favor. Disponiéndose ahí, en unos momentos vamos a celebrar la Santa Cena en esta mañana. Isaías 53, 1. Escucha algo tan hermoso y confrontante que hay aquí. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo que. Y mire cómo de manera anticipada Isaías está hablando de que como la gente tenía la idea de un Salvador y se hizo su propia idea del Salvador, cuando el Salvador vino y la idea de la manifestación del Salvador no coincidió con su idea, lo que la gente tuvo fue menosprecio hacia el Salvador. Por eso no es la idea que te quieras hacer de Dios. Si nos hacemos nuestra propia idea de Dios, en el momento en que Dios no actúe como yo quiero, entonces en ese momento surge el desprecio en mi corazón hacia Dios. Él vino, y fíjese que Él vino a ocupar mi lugar. ¿Quién era el que merecía el juicio de Dios? ¿Cristo o yo? ¿Quién era el que estaba destituido de la gloria de Dios? ¿Cristo o yo? Yo era el que merecía todo eso. Pero dice la palabra de Dios que cuando la gente lo vio en la cruz, lo menospreció, porque pensaron que Dios lo estaba castigando era a él. Ellos no se estaban viendo a sí mismos, no estaban viendo su condición. Vuelva y lea ahí el verso 3 conmigo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo. ¿Ellos qué esperaban? Un rey que derribara a los romanos y que los pusiera a ellos a gobernar. No olvide que aún una de las preguntas de los discípulos antes de que Jesús ascendiera al cielo era: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Después de Jesús haber resucitado. Ellos estaban pensando todavía en que todo lo que el Salvador iba a hacer era nuevamente a colocar al hombre allá en una gloria de hombre, cuando Dios lo único que quiere manifestar es su gloria en el corazón del ser humano. Y dice el verso número 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estaba ocupando mi lugar. Pero dice, ¿cómo lo estaban viendo ellos?
y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mientras que la gente, en lugar de preguntarse ¿cuánto ha sido mi pecado que Dios está llevando a su hijo a morir en una cruz del Calvario?, ellos estaban pensando ¿qué haría este que lo llevaron a la cruz? Cuando no entendemos, hay menosprecio, mis amados. En la cruz del Calvario sucedió algo muy poderoso, mis amados. En la cruz del Calvario Él llevó el peso de mi pecado para atribuirme su justicia. Amados, en la cruz del Calvario, escuche esto, Él tomó mi muerte y me dio su vida. Ese fue el intercambio que Él hizo allí. Tomó mi muerte y me dio ¿qué? Y me dio su vida. Amados, en el huerto del Edén, cuando Dios hizo al hombre, tomó polvo de la tierra, le dio forma y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ese hombre que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios en el huerto del Edén, cayó de su lugar de honor por el pecado. Perdió la vida de Dios dentro de ¿quién? Dentro de él. Quedó destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mis amados, para Dios restaurar al hombre, escuche esto, para Dios restaurar al hombre, no volvió a tomar polvo de la tierra, volvió a darle forma y volvió a soplar aliento de vida. Para Dios restaurar al hombre, tomó fue la vida de su hijo. Y el material, si así lo pudiéramos decir, no fue tierra. El material fue Él mismo. Él tomó la vida de su hijo para volver a darle forma a tu vida. Por eso lo único que Dios quiere expresar en ti y en mí es la vida gloriosa de Jesucristo. Él es el tesoro. Hace 3500 años un hombre renunció a todas las riquezas, a la fama, a los deleites, a sirvientes, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuán pesado se volvió ese tesoro en la vida de Moisés? La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto pesa Cristo en tu corazón?